Me había asegurado de seguir todas las reglas escrupulosamente, la tienda cerrada con candado, el fuego extinguido antes del anochecer, y el perro en su lugar. Había escuchado historias sobre el lugar antes de llegar, rumores sobre lo que sucedía en las profundidades del bosque. Pero la realidad siempre supera a la ficción, y me encontraba aquí, rodeado por la oscuridad que parecía devorar todo a su paso. El frío se colaba por las rendijas de mi saco de dormir, mientras Tango, mi fiel compañero, roncaba suavemente a mi lado. El canto de los grillos fuera de la tienda era el único ruido que rompía el silencio. La noche se sentía densa, casi como si el aire mismo estuviera cargado de presagios ominosos. Había algo en la atmósfera que me ponía los pelos de punta, una sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía identificar. De repente, un crujido a lo lejos rompió la monotonía de la noche. Me tensé de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Escuché el sonido de ramas rompiéndose, acercándose, y el eco de un aullido lejano. Aunque traté de convencerme de que era solo un lobo, la desesperación que sentí era palpable. Había algo en esos aullidos que no encajaba con la normalidad de la vida silvestre. Era un sonido demasiado estructurado, casi como si estuviera diseñado para asustar. Me levanté con cuidado, evitando despertar a Tango, y me acerqué a la ventana de la tienda para investigar. La oscuridad era impenetrable, y la lluvia ligera que comenzaba a caer no ayudaba a mejorar la visibilidad. Lo único que podía ver eran sombras moviéndose entre los árboles, pero no podía discernir qué era lo que se movía. La ansiedad crecía dentro de mí mientras intentaba mantener la calma. Decidí salir para asegurarme de que todo estuviera bien, sabiendo que eso podría ser una violación de las reglas del campamento. No debía salir después del anochecer, pero la inquietud que sentía me impulsaba a hacer algo, a comprobar si había algún peligro real. Mi mano temblaba al sostener el spray contra osos, y cada sonido que surgía del bosque me hacía dar saltos. Mientras me adentraba en la oscuridad, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía como si unos ojos invisibles me siguieran, esperando el momento perfecto para atacar. Los crujidos de las ramas y los susurros del viento parecían amplificarse, creando una cacofonía aterradora. Cada paso que daba parecía ser imitado por algo o alguien que estaba en la sombra. A cada momento me preguntaba si había cometido un error al salir. La idea de regresar a la tienda y volver a acurrucarme en mi saco de dormir parecía cada vez más atractiva. Sin embargo, la curiosidad y el miedo a lo desconocido me mantenían en movimiento. Cuando por fin vi la silueta de mi tienda en la distancia, el alivio me invadió. Pero justo cuando me acerqué, un estruendo en el bosque cercano me hizo detenerme en seco. El sonido era demasiado cercano, demasiado real para ser una coincidencia. Mientras luchaba por desbloquear el candado de la tienda, la sensación de peligro se volvió casi insoportable. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y los aullidos que antes eran lejanos ahora parecían estar a un paso de distancia. El sudor frío recorría mi frente, mientras finalmente lograba abrir la tienda y deslizarme adentro. Sin embargo, al cerrar el candado y sacar la pistola, un último sonido rompió el silencio. Un rugido gutural y ensordecedor, casi como si el bosque mismo estuviera gritando. El terror absoluto me invadió mientras me preparaba para enfrentar lo que estaba afuera, sin saber qué podía esperar. La visión que tenía a través de la tienda era borrosa, pero las sombras en movimiento eran inconfundibles. No podía distinguir nada con claridad, pero el sentido de peligro era muy real. Algo estaba acechando en la oscuridad, y la noche no parecía tener fin. El rugido se hizo más fuerte, resonando en mi pecho como un tambor de guerra. El miedo era tan palpable que podía casi saborearlo. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un sonido diferente llegó a mis oídos, un sonido que parecía estar mucho más cerca. El rugido en el bosque cesó repentinamente, dejando tras de sí un silencio que era aún más inquietante que el sonido mismo. Mi respiración era irregular, y mis manos temblaban mientras mantenía la pistola firmemente apuntando hacia la entrada de la tienda. Tango, ajeno a la amenaza, seguía roncando en su lugar, su cuerpo enroscado como una bolita de pelo en el saco de dormir. El silencio se extendió como una manta pesada, pero algo en la oscuridad me decía que no debía bajar la guardia.
Los minutos pasaban como horas, y cada pequeño crujido en el bosque me hacía saltar. La lluvia continuaba su suave goteo sobre el techo de la tienda, un recordatorio constante de que el mundo exterior seguía existiendo, pero parecía tan distante ahora. Decidí hacer una inspección rápida alrededor de la tienda. Cada movimiento que hacía era medido y cauteloso, mientras trataba de minimizar el ruido. Cuando abrí la cremallera de la entrada y me asomé, lo primero que noté fue un cambio en el ambiente. El aire parecía más denso, cargado con una energía que no podía identificar. Me sentí como si estuviera en una película de terror, con la sensación de que cualquier segundo podría ser el último. El exterior estaba envuelto en una oscuridad tan completa que casi podía tocarse. No había estrellas visibles ni reflejos de la luna. El bosque estaba implacablemente negro. Me acerqué a la linterna y la encendí con cuidado, evitando que la luz se filtrara demasiado. Con cada paso, el suelo crujía bajo mis botas, y mi mente no dejaba de especular sobre lo que podía estar acechando en la oscuridad. Mientras avanzaba hacia la zona donde había escuchado el rugido, noté algo peculiar en el suelo. Era un rastro de tierra removida y pequeñas manchas de un líquido oscuro, que podría haber sido sangre. Mi estómago se revolvió al pensar en lo que podría haber causado eso. Me arrodillé y examiné más de cerca, y los detalles se hicieron más claros. Pequeñas huellas con garras y manchas de pelo. De repente, el sonido de algo moviéndose a lo lejos me hizo levantar la vista. Era como si el bosque mismo estuviera respirando, y la sensación de ser observado se hacía más intensa. Regresé a la tienda con el corazón acelerado, sintiendo que cada sombra en el bosque podía estar oculta por algo terrible. Al volver a la seguridad de mi tienda, me encontré con Tango mirándome con ojos curiosos. Me acomodé nuevamente en mi saco de dormir, y la sensación de alivio al estar de vuelta en un lugar cerrado fue palpable. Pero la tranquilidad no duró mucho. Un nuevo sonido, este más cercano y persistente, comenzó a llenar el espacio. Era un susurro, casi como un canto, pero distorsionado y desafinado, que parecía provenir directamente del bosque. Me senté en mi saco de dormir, con la pistola lista en mi mano. Los susurros se hicieron más fuertes, y podía distinguir palabras que parecían ser un idioma extraño, como un conjuro ancestral. La angustia se apoderó de mí mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Estaba soñando? ¿O era posible que estuviera en medio de algo sobrenatural? El rugido y los susurros se mezclaban en una sinfonía de terror que me envolvía. El miedo a lo desconocido se apoderaba de mí, mientras intentaba mantener la calma. De pronto, un fuerte golpe contra la tienda me hizo saltar del saco de dormir. Me quedé paralizado por un momento, sin saber qué hacer. La tienda parecía sacudirse con la fuerza de algo que estaba tratando de entrar. Con el corazón en la garganta, me preparé para lo peor. Las sombras que antes eran difusas y lejanas, ahora se movían más cerca, y una sensación de presagio se asentaba en mis entrañas. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de descifrar lo que estaba sucediendo. Los susurros se convirtieron en gritos distorsionados, y el terror se convirtió en una realidad palpable. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, el ruido cesó de repente, y un silencio aún más profundo se estableció en el aire. Algo estaba afuera, algo que sabía que no podía enfrentar solo. No podía cerrar los ojos. La noche parecía estirarse infinitamente, y el silencio que había reemplazado los gritos era abrumador. La tienda, que antes era un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa. Cada vez que me movía, el crujido del suelo bajo mi saco de dormir sonaba como un grito en la oscuridad, un sonido que podría atraer a cualquier cosa que acechara afuera. Decidí que necesitaba hacer algo para mantener mi mente ocupada y evitar que el pánico me venciera. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la mochila. Saqué mi linterna y la encendí con una mano temblorosa. La luz se filtró a través de la tela de la tienda, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Con la linterna en una mano y la pistola en la otra, salí de la tienda, sintiendo que cada paso era una traición a mi seguridad. La noche estaba tan negra que me costaba distinguir el bosque a mi alrededor. La lluvia había cesado, pero el suelo estaba empapado y el aire estaba cargado de humedad y un olor a tierra en descomposición. El crujido de las hojas bajo mis pies me hizo saltar y cada sombra parecía moverse con una vida propia.
Caminé hacia el área donde había visto las huellas y el rastro de líquido. Mis sentidos estaban al máximo, captando cada sonido, cada olor, cada pequeño detalle del entorno. Cuando llegué al lugar, lo que vi me hizo detenerme en seco. El rastro de líquido oscuro era más extenso de lo que había imaginado. Estaba salpicado por toda la zona, y había trozos de pelo y piel desgarrada esparcidos por el suelo. La visión era grotesca y perturbadora. Algo había ocurrido aquí, algo que iba más allá de un simple animal salvaje. Una sensación de náuseas me subió por la garganta mientras me inclinaba para examinar el área con más detalle. Había restos de lo que parecían ser miembros de un cuerpo, desgarrados y esparcidos como si se tratara de un festín macabro. El horror de la escena me hizo tambalear y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no vomitar. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Era un susurro, bajo y arrastrado, como si alguien estuviera tratando de hablar en voz baja. Me giré rápidamente, iluminando la zona con la linterna. No había nada visible, solo las sombras del bosque danzando con la luz. El susurro se hizo más fuerte, y las palabras parecían ser una mezcla de idiomas desconocidos, mezcladas con un tono que era a la vez seductor y amenazante. Mi piel se erizó, y el miedo se apoderó de mí de nuevo. Sentí que algo estaba jugando conmigo, que algo estaba tratando de manipular mi percepción. Regresé a la tienda con el corazón acelerado y la mente agitada. Cada paso que daba hacia mi refugio era una batalla interna contra el terror que sentía. Cuando finalmente entré y cerré la cremallera, me dejé caer sobre el suelo, respirando profundamente para calmarme. Tango se despertó por el ruido, pero solo me miró con curiosidad antes de volver a su sueño. Intenté pensar con claridad, pero la imagen de los restos y los susurros en el bosque seguía atormentándome. No podía quedarme allí sin hacer nada, pero también sabía que salir al bosque ahora sería una locura. Decidí que mi mejor opción era mantenerme dentro de la tienda y esperar a que la mañana llegara. La noche pasó lentamente, y el silencio se hizo aún más denso. La sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada crujido en el exterior, cada movimiento en la oscuridad, hacía que mi mente corriera en círculos. La desesperación y el miedo se mezclaban, creando una atmósfera de claustrofobia y terror. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol no trajo el alivio que esperaba. La oscuridad de la noche había dejado su marca, y el temor persistía. Algo había cambiado en el bosque, algo que no podía entender completamente. A medida que la primera luz del día se filtraba a través de la tela de la tienda, me preparé para enfrentar el nuevo día. La visión de la escena de la noche anterior aún se mantenía fresca en mi mente, y el ambiente seguía cargado de una tensión ominosa. Salí de la tienda con cuidado, tratando de parecer lo más decidido posible, aunque mi estómago seguía revuelto por el horror que había presenciado. Tango se levantó perezosamente y se estiró, como si nada hubiera perturbado su sueño. Me sorprendió que pudiera mantenerse tan tranquilo después de lo que había ocurrido. Tal vez era la única manera en la que un perro podía mantener la calma en una situación tan surrealista. Me reí sin alegría mientras le daba una caricia en la cabeza, intentando en vano disipar el malestar que sentía. Decidí que era hora de marcharnos. Empaqué rápidamente nuestras cosas y me aseguré de no olvidar nada en el campamento. La sensación de querer escapar lo más rápido posible me impulsó a moverse con rapidez. Mi ansiedad crecía con cada segundo que pasaba en ese lugar. La atmósfera pesada y el recuerdo de los restos humanos eran más que suficientes para motivarme a irme. Mientras cargaba las mochilas en el camión, noté que la pareja de la caravana que había estado allí la noche anterior no estaba. La caravana estaba vacía y silenciosa, una presencia fantasmagórica en medio del campamento desolado. El vacío de la caravana era un recordatorio inquietante de que las desapariciones en el bosque no eran una mera coincidencia. Cuando nos dirigimos a la salida del campamento, me encontré con una patrulla de policía que estaba revisando el área. La vista de los oficiales, con sus miradas serias y sus movimientos meticulosos, solo intensificó mi sensación de incomodidad. Uno de los oficiales se me acercó y me preguntó si había visto o escuchado algo inusual. La imagen de los restos en el bosque me vino a la mente, pero decidí mantener mi historia simple y decirles que había pasado una noche tranquila.
La mirada escéptica del oficial me hizo sentir aún más incómodo, pero no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Una vez que dejamos el campamento atrás, el paisaje cambió. El bosque comenzó a despejarse y el camino se volvió menos tortuoso. Sin embargo, la sensación de peligro no desapareció. Cada sombra, cada rincón del bosque parecía esconder secretos oscuros que no podía comprender completamente. Tango y yo continuamos nuestro viaje, buscando la tranquilidad que el campamento no pudo ofrecer. El camino hacia la ciudad parecía interminable, y la sensación de ser seguido nunca desapareció completamente. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, esperaba ver algo o a alguien acechando en la distancia, pero solo veía el vacío detrás de mí. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Al llegar a la ciudad, traté de seguir con mi vida normal, pero la presencia de la oscuridad y el horror del campamento seguían acechando en mi mente. Las noches eran especialmente difíciles. Cualquier ruido en la oscuridad, cualquier sombra en la esquina de mi visión, me hacía saltar y revivir el terror del bosque. Fue una noche particularmente difícil cuando, en un sueño agitado, tuve una visión. En mi sueño, estaba de vuelta en el campamento, pero todo estaba distorsionado y desfigurado. Las sombras se movían de manera errática y el suelo estaba cubierto de restos grotescos. Vi una figura emergiendo del bosque, una entidad que parecía una mezcla de humano y bestia, con ojos ardientes y colmillos sobresalientes. La visión era tan vívida que casi podía sentir el calor de su aliento en mi piel. Me desperté sudoroso y tembloroso, el miedo aún palpitante en mi pecho. Sabía que esta visión no era una simple pesadilla. Era una premonición, un recordatorio de que el horror que había experimentado en el campamento no había terminado. Algo más estaba en marcha, algo que aún no había terminado de manifestarse. La visión era clara y aterradora, mostrando un futuro donde el terror apenas comenzaba. La sensación de inevitable perdición era abrumadora. Nathan sabía que algo había sido despertado, algo que no podía ser ignorado. La semana siguiente transcurrió en una neblina de ansiedad y cansancio. A pesar de que me encontraba en un entorno relativamente seguro, la sensación de estar constantemente vigilado persistía. Cada noche, las mismas pesadillas volvían a atormentarme, con la figura monstruosa del bosque acechando en los rincones más oscuros de mi mente. Un día, mientras recorría las calles de la ciudad intentando distraerme, recibí una llamada de un viejo amigo. Parecía genuinamente preocupado y me invitó a pasar un fin de semana en su cabaña en las afueras. En mi estado de inquietud, la oferta sonó como una solución perfecta. Un cambio de escenario podría ser lo que necesitaba para despejar mi mente. Cuando llegué a la cabaña, me sentí aliviado al ver que el lugar estaba rodeado de un entorno natural hermoso y tranquilo. La cabaña, con su aspecto rústico y acogedor, parecía el antídoto ideal para el estrés que me había acompañado desde el campamento. Mi amigo me recibió con una sonrisa cálida y una copa de vino, y mientras conversábamos, traté de relajarme y disfrutar de la compañía. La primera noche en la cabaña transcurrió sin incidentes. La tranquilidad del lugar era un cambio refrescante de la opresión del campamento. Sin embargo, mientras me acomodaba en la cama, la misma sensación de inquietud que había experimentado en el campamento regresó, como una sombra persistente en el borde de mi conciencia. A la mañana siguiente, decidí explorar los alrededores. El bosque que rodeaba la cabaña era denso y misterioso, pero parecía estar libre de las tensiones que había experimentado antes. Mientras caminaba, encontré un sendero que no había visto antes. La curiosidad me llevó a seguirlo, ignorando la sensación incómoda que me alertaba de no adentrarme más en el bosque. El sendero serpenteaba a través de árboles altos y espesos, y pronto llegué a un claro. En el centro del claro, había un viejo altar de piedra cubierto de musgo y ramas secas. La presencia del altar era inquietante, y un escalofrío recorrió mi espalda al acercarme. Parecía fuera de lugar, como si hubiera sido colocado allí por alguna fuerza desconocida. Examiné el altar y encontré marcas extrañas grabadas en las piedras, símbolos que no reconocía pero que parecían de alguna tradición antigua y oscura. El aire en el claro se volvió denso, y un sentimiento de amenaza se cernió sobre mí. Mi instinto me decía que debía irme,
pero la curiosidad y el deseo de entender lo que estaba pasando me impulsaron a quedarme un momento más. De repente, un ruido proveniente del bosque me hizo girar bruscamente. Me encontré con una figura encapuchada, parada a la distancia, observándome. Su presencia era tan inesperada como aterradora, y un sentimiento de desesperación me invadió. Traté de acercarme a la figura, pero cuando lo hice, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras regresaba a la cabaña. La sensación de ser seguido era casi palpable, y cada sombra en el bosque parecía moverse de manera siniestra. Cuando llegué de vuelta a la cabaña, mi amigo notó mi agitación y me preguntó qué había pasado. No sabía cómo explicarle lo que había visto, así que opté por decirle que había tenido un mal presentimiento y que prefería no hablar de ello. Esa noche, me acosté en la cabaña con una sensación creciente de desasosiego. El sueño me llevó a un lugar oscuro y desconocido, donde el altar del claro se erguía en el centro de una ceremonia macabra. Vi figuras encapuchadas alrededor del altar, susurros ininteligibles llenaban el aire, y las marcas en las piedras brillaban con una luz maligna. Desperté con un sobresalto, empapado en sudor. La visión era vívida y perturbadora, y la sensación de que algo siniestro estaba por suceder se volvió casi insoportable. Sabía que debía salir de ese lugar lo antes posible, pero la sensación de que algo se había desencadenado en el bosque no me dejaba en paz. La presencia del altar y la figura encapuchada eran señales de algo mucho más grande y aterrador que lo que había experimentado en el campamento. Nathan estaba atrapado en una trama de terror que parecía extenderse más allá de lo que había imaginado. La mañana siguiente, decidí no perder tiempo y empaqué mis cosas con prisa. Sentía que debía alejarme de la cabaña y del bosque que la rodeaba, pero un sentimiento persistente de que no podía escapar completamente de lo que había desencadenado me acompañaba. Mientras me preparaba para irme, mi amigo intentó animarme, pero mi mente estaba enfocada en salir de ese lugar cuanto antes. Mientras conducía de regreso a la ciudad, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba siguiéndome. Cada giro en la carretera parecía más oscuro, cada sombra en los árboles más inquietante. Me esforzaba por concentrarme en el camino, pero el terror del claro y el altar me perseguían como una sombra. De vuelta en mi apartamento, intenté retomar mi vida diaria, pero el miedo persistía. Cada sonido en la noche parecía amplificado, y las imágenes del altar y las figuras encapuchadas no me dejaban en paz. Traté de distraerme con el trabajo y las actividades cotidianas, pero nada parecía funcionar. Las pesadillas se volvían cada vez más vívidas, y cada vez que cerraba los ojos, el altar aparecía frente a mí, implacable y malévolo. Una noche, mientras revisaba los mensajes en mi teléfono, me encontré con un aviso de una notificación que había pasado desapercibida. Era un mensaje de un número desconocido con un archivo adjunto. El mensaje decía: "No te olvides de lo que encontraste". El archivo contenía una foto del altar en el claro, tomada desde un ángulo diferente al que había visto. La imagen parecía más siniestra y las marcas en las piedras brillaban con una luz sobrenatural. La foto me hizo estremecer y me impulsó a investigar más sobre el símbolo en el altar. Pasé horas en línea, buscando información sobre cultos antiguos y símbolos ocultos. Lo que encontré fue aún más perturbador. El símbolo estaba relacionado con rituales oscuros que se creía que convocaban fuerzas del más allá, seres que trascienden la realidad y la muerte. Sentí que estaba al borde de un descubrimiento aterrador, pero mi capacidad para seguir investigando se vio interrumpida por una serie de sucesos inexplicables. Comencé a encontrar pequeños símbolos grabados en mi apartamento, en lugares que no recordaba haber visto antes. Estos símbolos coincidían con los del altar, y el miedo se convirtió en una angustia omnipresente. La presencia de los símbolos y los mensajes anónimos se intensificaron. Cada vez que me encontraba en un lugar público, podía sentir miradas incesantes sobre mí, como si estuviera siendo vigilado. La sensación de paranoia me consumía y me hacía cuestionar mi propia cordura. Una noche, mientras revisaba el correo electrónico, recibí otro mensaje de la misma fuente. Decía: "La ceremonia está a punto de comenzar". Junto al mensaje había un archivo de video. Al abrirlo, vi una grabación del altar en el claro,
rodeado de figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma desconocido. La cámara se acercó lentamente al altar y vi que algo se movía en las sombras, algo que no era completamente humano. El terror se apoderó de mí al ver el video. Sentí que estaba al borde de un descubrimiento que podría revelar una verdad demasiado horrible para ser ignorada. La sensación de ser parte de un ritual oscuro y la presencia de algo más grande y maligno que acechaba en las sombras eran cada vez más palpables. La culminación de mi desesperación me llevó a tomar una decisión: regresar al bosque y enfrentar el altar, para entender de una vez por todas lo que se estaba gestando. Sabía que enfrentaría un peligro inminente, pero la alternativa era seguir viviendo en un estado constante de terror y ansiedad. La llegada al claro y el enfrentamiento con lo desconocido podría traer consigo un horror que superaría todo lo que había experimentado hasta ahora. Nathan estaba a punto de enfrentarse a la verdad detrás de los símbolos y la ceremonia, pero el verdadero terror apenas estaba por comenzar. Decidido a enfrentar la verdad, regresé al bosque al caer la tarde, llevando solo lo esencial: una linterna, una cámara para documentar cualquier cosa que encontrara, y el spray contra osos. La atmósfera se volvió más opresiva a medida que me adentraba en el bosque, con el crepúsculo transformando los árboles en figuras distorsionadas y amenazantes. La sombra del bosque parecía engullir cada rincón, intensificando mi sensación de desesperación. Cuando llegué al claro, me encontré con que no estaba solo. La figura encapuchada de la que había sido testigo en el video estaba allí, moviéndose lentamente alrededor del altar, recitando palabras en un idioma que no podía comprender. La luz de mi linterna apenas penetraba el manto de oscuridad, creando sombras que se movían y parecían tomar forma. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba sigilosamente, tratando de captar todo lo que podía sin ser detectado. La figura se detuvo y levantó un cuchillo ritual. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar con una luz pálida y pulsante, como si el altar mismo estuviera vivo. Los murmullos de las figuras encapuchadas se intensificaron, y un sentimiento de maldad palpable llenó el aire. La cámara que llevaba comenzó a temblar en mis manos, incapaz de capturar claramente la escena, pero el horror era innegable. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, y allí, entre los árboles, vi algo que no podía describir con palabras. Una criatura alta y delgada, cubierta de piel arrugada, y con ojos rojos que brillaban con una luz infernal. Su presencia era tan perturbadora que casi no podía moverme. La criatura avanzó lentamente hacia el altar, sus pasos produciendo un sonido húmedo y perturbador en el suelo. En un impulso de desesperación, tomé la linterna y la apunté hacia la figura encapuchada, esperando que el brillo la hiciera retroceder. Pero, para mi horror, la luz reveló algo aún más terrible. Los rostros de las figuras encapuchadas no eran humanos. Eran rostros desfigurados, sin ojos, con bocas que parecían sonreír siniestramente. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad absoluta. La criatura que estaba detrás de mí comenzó a acercarse, y pude sentir su respiración fría en mi cuello. Grité, tratando de encender la linterna nuevamente mientras retrocedía. El horror que estaba presenciando era más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. La figura encapuchada comenzó a cantar un cántico en un idioma antiguo y los símbolos en el altar se iluminaban con una intensidad cada vez mayor. En un arranque de pánico, lancé la cámara al suelo y corrí hacia el bosque, sintiendo la presencia de la criatura siguiéndome. El terreno se volvió cada vez más accidentado y me caí varias veces, pero seguí corriendo. El sonido de los cánticos y los murmullos de las figuras encapuchadas se desvaneció, pero el miedo persistió. Al salir del bosque, sentí una oleada de alivio al ver el primer indicio de civilización. No me detuve hasta llegar a mi coche, y me aseguré de que estaba completamente cerrado antes de irme. El viaje de regreso a la ciudad fue una experiencia en sí misma, con el temor y la paranoia como compañeros constantes. Cada sombra, cada sonido parecía estar relacionado con lo que había dejado atrás. Una vez en mi apartamento, me di cuenta de que los eventos no habían terminado. En el espejo del baño, vi algo que no había notado antes. Los símbolos de los que había huido estaban grabados en mi piel,
como si fueran parte de mí. Sentí una oleada de desesperación y horror mientras me miraba en el espejo, dándome cuenta de que el campamento y el altar habían dejado una marca permanente en mi vida. Finalmente, entendí la visión premonitoria que había tenido antes. El verdadero horror no había hecho más que comenzar. Sentí que el mal que había desatado no se iba a quedar en el bosque, sino que continuaría acechando cada rincón de mi existencia. La sensación de ser observado, de estar atrapado en una simulación interminable de terror y desesperación, se convirtió en una realidad constante. El campamento había sido solo el comienzo de una pesadilla interminable. La presencia de lo desconocido, la marca en mi piel y la visión de los eventos futuros confirmaron que mi vida nunca volvería a ser la misma. La inevitable perdición era una sombra que siempre estaría sobre mí, recordándome que el verdadero horror estaba apenas por comenzar.